todos, bienvenidos. Un gusto verlos de nuevo en esta mañana, una nueva oportunidad para hacer lo mejor que podamos ser, a pesar de la circunstancia. Definitivamente estamos haciendo historia. Estamos viviendo en un mundo diferente después del COVID-19 y hoy no será la diferencia. Tenemos a un excelente orador, Ronnie Kaplan. Muchísimas gracias por sumarte a este ciclo de conferencias que Keren Kayemet México está organizando para todos ustedes. Me gustaría presentarles el día de hoy, darle la bienvenida especial a Ariel Goldewey, que es director del Departamento Latinoamericano de España y de Portugal de Keren Kayemet. Y el moderador que vamos a tener el día de hoy es nuestro vicepresidente en México, Andrés Lovic. Andrés, te dejo el micrófono para que puedas continuar. Bienvenidos a todos. Hola, muchas gracias, Rebe. Bienvenidos a todos a nuestra conferencia magistral del día de hoy. En nombre de la familia de Keren Kayemet México, queremos compartir con ustedes la presencia de Ronnie Kaplan. Y bueno, aprovecho para saludar, tenemos al vicepresidente de Hernán, vicepresidente de Keren Kayemet Mundial. Y bueno, Ariel Goldewey va a presentar a Ronnie y los dejo con él. La sesión funciona de la siguiente manera. Va a ser 45 minutos de plática, luego tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Les agradecería que pongan sus preguntas en el chat para que se las vayamos pasando a Ronnie. Ariel, quedas tú, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Hola. Buenas. Antes de comenzar, nada más quisiera darle la palabra un minuto al vicepresidente mundial del Keren Kayemet, el señor Hernán Feldman. Por favor, ¿pueden sacarle el mute a Hernán? Creo que no se ha firmado todavía. Sí, ya está, ya está. Sí, ahorita habla. Adelante, Hernán. Hola a todos. Espero que este ciclo de conferencias tenga el éxito que ustedes merecen. Gracias a Rebe, a Nisim, a Andrés y a todos ustedes. Manuel, lo veo también acá en la pantalla, que tienen una iniciativa realmente importante para poder utilizar y aprovechar las horas de encierro que supongo que todos estamos disfrutando, entre comillas. Espero también que los objetivos nuestros siempre estén presentes en todas las actividades. Aprovecho también, fuera de saludarlos, de darle la bienvenida a Ronnie. En este día Ronnie colabora con el Keren Kayemet, tenemos un acuerdo de cooperación con Ronnie, y siempre es interesante y oportuno escucharlo, tiene siempre un mensaje importante para transmitir, y espero que próximamente podamos vernos en forma personal y no que tengamos que utilizar el Zoom, aunque parece ser que los abrazos van a tener que esperar un poco. Yo los saludo desde Israel a todos, le agradezco a Ariel y a Andrés por permitirme saludarlos. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, vicepresidente mundial Hernán Feldman. Ahora sí, tenemos aquí el gran placer de tener la oportunidad de escuchar al capitán Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan es portavoz en reserva de las Fuerzas de la Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante y asiática, y fue su portavoz en los últimos conflictos armados con el Hamas, y jefe del enlace de las Fuerzas de Defensa de Israel con las Naciones Unidas y en el límite con Líbano hasta el año 2015. Ronnie es el cofundador de la Conexión Israel, organización creada para generar y fortalecer la cooperación entre Israel y América Latina,
y es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para Israel y propietario de la plataforma de noticias Aurora. Ronnie hizo Aliyah en el 2002 de Uruguay. Estudió su primer título en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Economía, Ciencias Políticas y Filosofía y tiene un segundo título de la Universidad de Tel Aviv en Diplomacia, Estrategia y Seguridad. Está casado con Maya, que ella es una doctora de judaísmo contemporáneo, también de la Universidad de Jerusalén, y son padres de 5 niñas pequeñas y residen en Jerusalén. Yo personalmente tengo el honor de conocerlo a Ronnie antes de que era titular de todos estos grandes logros. Y nuestros caminos se han cruzado incontables veces en los últimos 20 años, por lo que sirvo de testigo leal de que siempre ha sido así de simpático y humilde, tal y como lo es hoy. Sin más, los dejo con mi gran amigo y colega, el capitán Ronnie Kaplan. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Hernán, Rebeca, Andrés, Manuel. Es un gusto estar con ustedes. Yo me encuentro en este momento en mi oficina en Tel Aviv. Hoy se abrió un poquito más Israel y estamos de la defensa en la lucha contra el coronavirus hacia el ataque, de manera de que no se caiga la economía, no haya una catástrofe económica, al tiempo que lidiamos con lo que es desde el punto de vista de salud. Voy a ver en este momento mi pantalla y vamos a comenzar nuestra disertación del día de hoy. La verdad que es un gusto, veo acá más de 170 personas y es realmente un gusto, un placer, un honor poder dirigirme a todos ustedes el día de hoy. Vamos a empezar directamente al grano porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer un plano geopolítico primero, después un plano histórico y después entrar de lleno al plano de la economía de innovación de Israel. Así que comenzamos. Ustedes saben que Israel, como ven aquí, es 1/6 del 1% del Medio Oriente. Un país muy chiquito, como ustedes saben, y voy a ver solamente que funcione bien la presentación. Minuto. Bien, le decía que es 1/6 del 1% del Medio Oriente, un país de prácticamente 20.000 kilómetros cuadrados. Entiendo que somos mayoría mexicanos aquí. Fíjense lo que es Israel dentro de México. Y con ese país pequeño, básicamente ha sido un país que durante toda su historia ha estado rodeado de desafíos del punto de vista geopolítico. Aquí podemos ver el vecindario de Israel, vecindarios con países como Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria, Jordania. Ustedes conocen las guerras de Israel tanto como yo. La primera guerra de Israel fue en el año 1948, la guerra de independencia, la campaña de Sinaí en el año 56, la guerra de los 6 días en el año 67, la guerra de Yom Kippur en el año 73, la primera guerra del Líbano en el 82, varias operaciones en el camino hasta la segunda guerra del Líbano en el año 2006, las 3 campañas que tuvimos contra el Hamas y otros grupos armados en la Franja de Gaza en el año 2008-2009, en el año 2012, en el año 2014. En esas últimas 2 me tocó ser portavoz de Tzahal, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y básicamente es algo complicado, es algo que nos ha algo que nos ha acompañado toda esta época. Ustedes conocen también las características geoestratégicas de Israel. Es un país que tiene una cintura angosta aquí en la zona de Natania y Tulkarem, Calquilia, aquí, de solamente 14 kilómetros. Tiene poca profundidad estratégica, concentra la población en el área costera, desde Haifa hasta Ashdod, que es el 20% del territorio israelí. Aquí vive el 70% de la población israelí. Se produce el 80% del Producto Interno Bruto y se pagan algo así como el 90% de los impuestos, ¿sí? Aquí en esta zona que estoy mostrando aquí con mi ratón, con mi mouse. Así que básicamente ha sido complejo durante los años. Se recuerdan también la desconexión que tuvimos de Gaza en el año 2005. Fronteras difíciles de defender por esta cintura angosta y por largas fronteras con Jordania y con Egipto, países con los cuales se firmó la paz en el año 1994 y 1979, respectivamente. Pasando del plano, llamémosle,
geopolítico, el plano histórico. Un segundito que voy a ver si puedo, me están saltando muchas cositas por acá. Voy a minimizar esto. Sí, pasando del plano geopolítico al plano histórico, el camino hacia la economía de innovación de Israel es un camino que comienza quizás en algo que ustedes ponen la fecha, ¿no? Quizás empecemos por el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto, hito que conmemoramos la semana pasada, los judíos, con la llegada, y la salida de Egipto y la llegada a la tierra de Israel 40 años más tarde. Ahí vemos toda la historia prácticamente de gran parte de la historia de la Biblia, ¿verdad? Ahí pasan reyes, profetas, ni que hablar jueces, la historia de Jesús también allí, del año 0 al año 33, y básicamente en el año 70 en la era cristiana los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén, y ahí comienza prácticamente 2000 años de exilio del pueblo de Israel hacia la diáspora. Parte del exilio ya había comenzado en el año menos 516 con la destrucción del primer templo de Jerusalén, pero básicamente son 2000 años de exilio, un exilio en el cual los judíos tienen relaciones diferenciales con la población que los rodea, a veces con los musulmanes, paradójicamente se llevan muy bien, y con la Iglesia Católica costó un poquito más, como por ejemplo, si les recuerdo en esta sinopsis que estamos haciendo rapidita de la historia judía hasta llegar a la Startup Nation, con los católicos, por ejemplo, la expulsión de los judíos de España en el año 1492, pero de una manera u otra había presencia ininterrumpida de parte del pueblo de Israel en la tierra de Israel, al tiempo que había un anhelo constante por parte de las personas que estaban fuera de Israel de regresar a la tierra de la cual se habían exiliado sus antepasados. Cuando en el año 70, aquí lo vemos, los romanos fueron exiliados a manos de los romanos y otros se habían exiliado todavía en la época del primer templo. Por poner una fecha más en la historia, luego de un segundito, luego de esto, un movimiento político llamado el sionismo, que ustedes lo conocen como yo, comienza a abogar por el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel desde distintas vertientes. Algunas vertientes eran más espirituales, otras vertientes eran más de un tema de el pueblo judío, otras vertientes eran más socialistas, otras vertientes eran más religiosas, otras más laicas y ateas, todo tipo de vertientes, y básicamente se da la primera inmigración a Israel en el año 1882, parte de 6 grandes inmigraciones hasta el año 1848. Los judíos habían venido a la tierra de Israel desde el año 70 al año 1882, pero habían venido a morir. No habían venido a vivir y a hacer renacer un nuevo Estado, ¿verdad? Y un nuevo judío de alguna manera. Así que allí tenemos la primera aliyá, 2 hitos centrales de la primera aliyá hasta la Guerra de Independencia y la Declaración de Independencia de Israel en el año 1948, es la fundación de Tel Aviv, la primera ciudad hebrea, en el año 1909, y cómo no, el holocausto, el asesinato por parte de los nazis y sus ayudantes de 6 millones de judíos entre el año 39 y 45 en Europa. Luego de eso tenemos la Guerra de Independencia, unas horas más tarde de que David Ben Gurión, en esta famosa fotografía, aquel 14 de mayo de 1948, declara la independencia del Estado de Israel como un Estado judío y democrático. Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos ahora, luego que vimos este plano histórico como una especie de introducción que hicimos ahora en el plano geopolítico y en el plano histórico, es cómo Israel pasó de esto. Esta foto es tomada prácticamente en el lugar en el que yo me encuentro ahora, yo en Jerusalén, pero mi oficina es en Tel Aviv. Es una foto de Tel Aviv en el año 1908 prácticamente, personas que venían de todas partes del mundo, allí de la primera y la ya segunda aliyá, y básicamente la pregunta es cómo pasó Israel de esto a esto, solamente en 7 décadas. Aquí también estamos parados más o menos en el mismo lugar de la foto, si bien esta foto es tomada por arriba, y estos días de coronavirus, seguramente, o sea, no lo estoy viendo ahora de la oficina de esta manera, pero este es el Israel en rutina, ¿sí? Después vamos a también tocar el tema del coronavirus. Y eso es, vamos a hablar un poquito en la charla el día de hoy, luego de hecha esta introducción. Quizás la frase de Shimon Peres,
nos permite mirar a vuelo de pájaro cómo pasó Israel de esto a esto. Y dice así: en Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, nuestras mentes. A través de la creatividad y la innovación, transformamos los desiertos en campos florecientes y nos convertimos en pioneros en ciencia y tecnología. Básicamente, el ecosistema de innovación de Israel, el día de hoy, es un ecosistema que tiene distintos jugadores, y esos jugadores se interactúan con los otros jugadores, generando una sinergia, y uno realmente de los ecosistemas de innovación más interesantes del planeta. La economía israelí se perfila hoy como una de las economías de innovación o de emprendedurismo y de crecimiento más acelerado del planeta. Las universidades, ustedes saben que las universidades fueron establecidas aquí antes de la creación del propio Estado, algunas 20, otras 25 años antes. Los fondos de capital de riesgo que hay por doquier aquí, y el israelí absorbe más capital de riesgo per cápita que cualquier otra persona del mundo. La autoridad de innovación, que es un ente público-privado del gobierno israelí, que hoy en día está invirtiendo prácticamente un 4.25% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Es el país que más invierte en el mundo como porcentaje de su Producto Interno Bruto, y parecido a lo que es un país como Corea del Sur o Singapur, un poquito más aún. La cultura, que es lo que nos va a, donde vamos a poner foco en la siguiente parte de nuestra charla. Multinacionales se han establecido acá en Israel en los últimos 20, 25 años, unas 430 multinacionales, ustedes las pueden llamar, you name it, como dicen, ¿no? Desde Facebook, Twitter, Apple, con su único centro de investigación y desarrollo afuera de los Estados Unidos, que está aquí en Israel, y todas las multinacionales que tanto conocemos y que utilizamos día a día, han establecido sus centros de investigación y desarrollo aquí en Israel. Y los startups, estamos hablando de un país que tiene algo así como 7.700 hasta 8.000 startups, en un país de 9 millones de personas, estás hablando casi de una startup cada 1.000 personas. El ecosistema israelí, pues, está sumamente interconectado. Las universidades tienen sus empresas de transferencia de conocimiento, que están interconectadas con las empresas multinacionales, que están interconectadas también con todo lo que es el recurso humano israelí, y así sucesivamente, en un círculo vicioso, pero en el sentido positivo, o sea, casi que mágico, hasta tal punto de que si miramos hoy en día, vemos que Israel se encuentra entre los 3 países más innovadores del mundo, que tienen más compañías cotizando en el Nasdaq, ¿sí? Índice de compañías tecnológicas, y también en la Bolsa de Valores de Nueva York, que ningún otro país en el mundo, sacando China y Estados Unidos. Y es una pregunta bastante interesante pensar cómo puede ser que un país tan pequeño tenga, digamos, este tipo de economía e innovación, ¿no? O sea, más compañías cotizando en estas bolsas de valores que todos los países europeos juntos. Definitivamente, Israel ha desarrollado algunas de las tecnologías más pioneras del mundo, y en América Latina quizás lo hemos conocido más por las tecnologías en el rubro de la agricultura, ¿verdad? Estoy intentando aquí de poner un videíto, un segundito, sobre temas de agricultura, que están saltando acá tanta cosa. Ahí está. Voy a ponerles un pequeño video sobre temas de agricultura. La agricultura existe hace ¿cuánto? ¿20.000 años? Pero ¿sabías que en el 2019 hay robots que pueden recoger fruta y sensores que saben cuándo una planta necesita agua? Aquí y ahora te voy a presentar 7 tecnologías israelíes que están haciendo posible una agricultura más eficiente y más sostenible. Netafim es famosa por inventar el riego por goteo, un sistema que suministra agua directamente en la raíz de la planta. Esta tecnología puede reducir el agua y aumentar los cultivos en porcentajes realmente altísimos. La empresa ofrece proyectos llave en mano, como este tipo de invernaderos de alta tecnología y plataformas de comando y control que integran soluciones que maximizan el conocimiento del productor y el crecimiento del cultivo. This open platform wraps up 50 years of experience, put it up in the cloud, use this big data in order to serve every farmer worldwide. Israel recicla más del 86% de sus aguas residuales. Por lejos,
el porcentaje más alto del mundo. La planta de tratamiento de agua Shafdan toma las aguas residuales, las filtra, las vuelve a filtrar con microorganismos y las limpia hasta que sean seguras de beber. Aunque aquí son utilizadas solamente para la agricultura. El 50% del agua utilizada para la agricultura en Israel viene de aguas recicladas. Taranis es una plataforma de inteligencia que utiliza imágenes de satélite, inteligencia artificial, imágenes aéreas, big data y análisis predictivos para monitorear los campos y ayudar a los agricultores a tomar las mejores decisiones. Efectivamente, el mundo de la agricultura en el mundo, en Latinoamérica, es un rubro sumamente significativo. Estamos instalados ya en Argentina y en Brasil, y desde ahí atendemos hoy Paraguay, Perú, Colombia, y por supuesto que pensamos expandirnos para toda Latinoamérica para resolver los temas de la agricultura, tan importantes para el agricultor. Muchas gracias. Una empresa tecnológica israelí, BioBee, utiliza avispas predatorias para controlar otros insectos como un biopesticida. De este modo, reduce la necesidad de pesticidas químicos hasta en un 70%. Groundwork BioAg es que utiliza hongos microscópicos para hacer que las raíces de las plantas absorban más nutrientes. Esto incrementa el rendimiento de los cultivos con menos fertilizante. So the fungus penetrates the plant root. It effectively extends that root in an underground web. The fungus can break down nutrients that are otherwise unavailable to the plant and physically mobilize them into the plant. FF Robotics elabora robots con un sistema de visión computarizada que realmente puede recoger fruta fresca directamente de los árboles. Suplant utiliza grandes bases de datos y sensores para comunicarse con las plantas, para saber exactamente qué nutrientes necesitan y cuándo necesitan ser regadas. El crecimiento de la población mundial en el planeta Tierra por un lado y el cambio climático por otro hace que necesitemos cultivar más alimentos con menos agua. Para eso es necesario desarrollar procesos más inteligentes y más limpios. Esta es la próxima revolución agrícola. Vení a verla conmigo aquí, en Israel. La agricultura, 20.000 años, pero ¿sabías que en el 2000... Seguimos, señores. Básicamente, este video habla, sí me escuchan, ¿verdad? Este video está hablando un poco de temas de agrotecnología, pero no solamente en agricultura, sino también en water technologies, en tecnologías de agua, en biotecnología, en medicina, en comunicaciones y en computación. Se están realmente produciendo asombros acá en estas latitudes, y realmente es un lugar donde se está intentando encontrar una vacuna contra el cáncer, en el famoso Instituto Weizmann para la Ciencia, el Instituto Technion, una solución a los accidentes de tránsito, cáncer y tránsito, que son dos de los problemas que traen más mortalidad al mundo. Se había intentado también de conseguir una solución a la dependencia del petróleo, no sé si eso sería bueno para México, pero era hacer un auto a energía eléctrica que no necesita depender del petróleo, y de esa manera tener mucho menos problemas políticos y ecológicos a causa del petróleo, como los tenemos hoy en día, si bien esa empresa de Shell Gas y Better Life fracasaron. Ahora, aquí pueden ver algunos de los nombres, si quieren en el chat, quien quiere me puede compartir, yo después lo voy a ver, no voy a poder mientras tanto, pero me puede compartir qué tipo de invento israelí utilizó el día de hoy, si se comió un tomate cherry, si utilizó una computadora, ¿cómo se llama? Una laptop que tiene el Intel Centrino, este microprocesador que permite esto, Orcam, Mobileye, la famosa Pilcam que ustedes conocen, ¿verdad? Ahora, la pregunta que queremos de alguna manera, ustedes me están viendo porque yo no me estoy viendo a mí, sí me están viendo, ¿verdad? Perfecto todo, Ronnie, adelante. Bárbaro. La pregunta es, ¿cuáles son las claves para entender esta innovación? ¿Cómo puede ser que un país tan chico, con problemas de seguridad estructurales, como lo vimos antes, sin un mercado regional para la exportación,
sin demasiado acceso a recursos naturales, que entra en México creo que unas 100 veces, y en Argentina es del tamaño de la provincia de Tucumán, no sé qué otros países tenemos aquí, con 72 años de edad, le esté yendo también en términos de innovación. Y sin lugar a dudas que nosotros sabemos, ustedes conocen y son aficionados como yo de la historia israelí, que Israel es un país que se estableció sobre el principio de la innovación. Cuando Ben Gurión, que fue un innovador, tuvo que crear el Estado de Israel junto con la gente que estaba con él, se preguntó qué tipo de sociedad vamos a tener, qué tipo de mecanismos gubernamentales vamos a tener. En ese momento, él tuvo que ser un gran innovador. Cuando, de alguna manera, los halutzim, los pioneros, fueron grandes innovadores en el momento de asentar la tierra, principalmente en temas de agricultura, en temas de agua, en temas de energía, lo hicieron en su momento, y era una necesidad definitivamente, ¿verdad? Fuimos innovadores también a la hora de defendernos, y fuimos innovadores también a la hora de construir la economía. Creo que podemos agrupar en 6 los tipos de elementos, o los elementos que están en la base de la cultura israelí, que ayudan a explicar de alguna manera este fenómeno. El primer elemento que me gustaría comentar es el tema de la familia. Según las últimas publicaciones, Israel está entre los 10 mejores países del mundo para criar hijos. Es un país que tiene 3.1 hijos por pareja. Mi esposa es demógrafa y siempre me cuenta esto. 3.1 hijos por pareja. Hoy en día la cantidad de hijos es una medida del optimismo de la gente hacia el mundo al que vamos. Así también lo utilizan muchas veces los científicos sociales para hacer sus publicaciones. Y qué increíble como acá tenés más hijos por pareja que en cualquier otro lugar del mundo occidental. Era la familia, la crianza, la protección de los hijos y el darle seguridad es uno de los elementos centrales en la cultura israelí. La familia es la sociedad, y un país que crece en cantidad y en calidad es un país de alguna manera que tiene una buena base, si bien obviamente estoy en este momento alumbrando con luz positiva muchas cosas de Israel, hay muchas cosas para mejorar, quizás tengamos tiempo también para tocarlos hacia el final. Pero más aún, la base cultural está creo que en la historia del pueblo judío. Esta historia relata cómo el pueblo judío ha sabido sobreponerse a la adversidad, haciendo obviamente el paréntesis de que es un país democrático y judío, con 74% de población judía, 21% de población árabe, de ellos el 97% musulmanes y el 3% cristianos, y otro 5% de la población son minorías. Y me refería a que esta historia relata a cómo el pueblo judío ha sabido sobreponerse a la adversidad. Ustedes saben que una vez Dios llama al líder de los judíos, el rabino más grande del mundo, y al líder de los cristianos, de los católicos y de los cristianos evangélicos, de todos, al líder de los cristianos y al líder de los musulmanes, y dice: señores, en 2 semanas voy a traer un diluvio, y esta vez no va a haber ni Noé, ni paloma, ni hoja de olivo. Voy a terminar con el mundo. Es un chiste judío, sí, me imagino que hay gente de todos los credos aquí, espero que hayan también musulmanes y también cristianos, católicos y evangélicos. No es un chiste, es un cuento nomás. Entonces parece que dice, ¿por qué? Porque a mí simplemente se me terminó la paciencia, yo no traje al hombre a este mundo para que esté tan corrupto y para que traiga todos estos problemas, para terminar con el mundo. Y después de 2 semanas, todo va a quedar por debajo del agua. Vayan y cuéntenle a sus congregaciones. Bueno, va el líder de los cristianos, perdón, el líder de los musulmanes, y dice: Señor, estuvo con el principal rabino del mundo y con el líder de los católicos y de todos los cristianos del mundo, y dice que quiere terminar con el mundo. Les pido que en las próximas 2 semanas va a venir un gran diluvio, sigan haciendo todo según la Sharia, la ley islámica, al pie de la letra. ¿Para qué? Para conseguir la salvación en Allah y conseguir allí también la vida eterna. El líder de todos los cristianos, de los católicos y de los evangélicos y de todas las denominaciones cristianas, va y dice: señores, ustedes saben que estuve con el principal rabino del mundo y con el principal líder musulmán del mundo. Dice Dios que en 2 semanas quiere terminar con un diluvio. Señores, les pido que sigan dando amor al mundo, sigan haciendo todo lo que puedan, porque de esa manera van a conseguir la vida eterna en el Señor Jesús. Va el rabino y le dice a los judíos: señores, estuve con el líder de los musulmanes y con el líder de los cristianos,
Y ustedes saben que Dios dice que en 2 semanas quiere terminar con el mundo. Quiere traer un diluvio y todo va a quedar debajo del agua. Señores, tenemos 2 semanas para aprender a vivir abajo del agua. Y esta realidad, aprender a vivir abajo del agua, la realidad de superar obstáculos, la realidad de aprender a vivir en presencia del corona, quizás la podemos narrar de la siguiente manera. En el año 1870, Mark Twain, el famoso escritor americano, al haber visitado la tierra de Israel, la describía como desolado, una extensión silenciosa y triste. Los nuevos inmigrantes llegaron acá a este país, como ustedes vieron allí en la zona de, ahí en la parte de, en la foto aquí, allí de Tel Aviv, llegaron a un lugar completamente infértil, donde la pobreza era tremenda. Y una persona se podía sentar en una piedra, digamos, de pensamiento, ¿sí? Se sentar en una piedra de pensamiento la persona, en ese momento, y decir, che, o Dios, o wow, ¿esto es la tierra prometida? ¿Acaso por este lugar estuvimos orando durante 2000 años y Meshkajeji Yerushalayim, Tishkaj Yemini, si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se me olvide mi diestra? Tidvak leshoni lejikim lo ezkereji, que se me pegue la lengua al paladar si no te recordás. Imloa ale tirim al rosim hati, si no pusiese a Jerusalén en la cima de todas mis alegrías. 2000 años orando 3 veces al día hacia Jerusalén, orando por la situación climática en la tierra de Israel. En cada Brit Milá y en cada casamiento, en cada circuncisión, en cada casamiento, haciendo esta oración. Si acá no hay nada. Ya lo dijimos, 65% desierto. No hay un mercado regional para la exportación. No tengo absolutamente nada acá. Hay mucha piedra y poca agua. Yo me paro y me voy. Y eso fue exactamente lo que pasó con muchas de las personas que llegaron en ese momento. Las condiciones de vida por malaria en la tierra de Israel eran de las peores de la historia. Era una epidemia tremenda. Otros se pararon en otra piedra de pensamiento filosofal y dijeron, Dios, o che, o cada uno según su creencia, dijeron, aquí realmente no hay nada, descriptivamente vieron lo mismo. ¿Qué es este lugar? Acá hay malaria, acá no se puede vivir, acá hay mucha piedra y poca agua. No hay un mercado regional para la exportación. La población árabe residente en la zona es reticente al regreso del pueblo judío a la tierra de la cual se habían exilado sus antepasados. Por eso mismo, Dios, existencia, creación, vamos a ser socios en la creación de este lugar y vamos a desarrollar una economía basada en el conocimiento, una economía basada en la innovación. No fluye de acá leche, no sale de acá miel. La leche, como dice uno también de los, un intérprete, digamos, rabínico, dice que la leche es leche materna. ¿Qué significa leche materna? Que las mamás de ustedes saben que cuando una puede hacer todo lo que quiera para amamantar, pero el hijo tiene que succionar. La madre puede dar todo lo posible, pero el hijo tiene que succionar. Así también la madre tierra de Israel y los hijos de Israel. Los hijos tienen que esforzarse, tienen que trabajar duro y de esa manera sacar la leche de la tierra de Israel. Israel, pues, empezó disecando pantanos, siguió exportando naranjas y terminó prácticamente que exportando chips, ¿sí? O sea, no papas chips, sino microprocesadores, los que permiten a esta computadora que estoy hablando con ustedes funcionar, es decir, permite realmente, o sea, logró desarrollar un producto de exportación de alto valor agregado. Y como dice la frase, ustedes saben que la necesidad es la madre de la innovación, y la bendición acá es quizás lo contrario, el hecho de que no haya habido petróleo. Si hubiese habido petróleo, en ese momento hubiésemos estado en una zona de confort. Fíjense lo que nos pasa a nuestros pobres países de América Latina. De alguna manera, la riqueza es el hecho de no tener los recursos naturales. Y así que esos recursos naturales que tuviesen puesto en una zona de confort, al no estar, hubo que desarrollar la creatividad, como decía más temprano Shimon Peres, una economía basada en el conocimiento. Y ustedes saben que sin tener nada de eso, para progresar de alguna manera y para salir adelante, tenés que ser un poco, perdón por la expresión, tenés que ser un poco sinvergüenza. Perdón, antes del tema de sinvergüenza, ¿sí? Iba a pasar ahora al tema de la chutzpá, pero antes del tema de la chutzpá. Fíjense esto, fíjense esta gráfica. Veamos ahora cómo Israel está en este momento, ya hace 3 semanas,
Parte fueron jefes míos en el ejército, jefes de la división estratégica. Yo tuve la suerte de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel durante 9 años, casi 10. Fíjense cómo ellos están pensando en este momento la salida del coronavirus, es decir, cómo aprender a vivir abajo del agua, o ahora más bien, cómo aprender a vivir con corona. Intenten seguirme acá con la gráfica, lamento que no pude ponerla en español, pero bueno, vamos a verla juntos, ¿sí? Fíjense, ellos dicen lo siguiente. En este momento, digamos, estamos en este punto, en la parte gris de la gráfica. Ahora, vos en el tema del corona, no podés ir solamente a un pensamiento 100% de temas de salud, porque si vas a un pensamiento solamente de temas de salud, podés llegar a una catástrofe económica. Entonces, vos lo que tenés que hacer es ir abriendo paulatinamente el mercado, es decir, el mercado de trabajo, asumiendo riesgos y gerenciando los riesgos que podés llegar a calcular de una manera u otra, pero no podés tener solamente consideraciones de salud. De hecho, hoy de mañana, Israel entra en la segunda fase de la crisis, o en la segunda fase de la gerencia de la crisis, que es la fase justamente de ir abriendo paulatinamente el mercado. Cuando se abre el mercado aquí, el 30% prácticamente del mercado de trabajo puede salir a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué dicen la gente del mundo estratégico en Israel, como Asaf Orion, como Udi Dekel, como Amos Yadlin, y que de hecho Netanyahu termina tomando la posición de ellos después de 3 semanas? Ellos dicen lo siguiente: mirá, vos, si llegás, o sea, el peor caso que te puede pasar es estar en la curva amarilla. La curva amarilla es Italia o España. Esta curva, la curva de color, o sea, esta raya, llamémosle, o este límite, es el límite de la capacidad de camas o de respiradores que tiene el sistema. Mientras que esta curva es la cantidad de enfermos que van habiendo. En el momento que estás por encima, esto es lamentablemente un precio insoportable, un precio de muertes de personas constante, como pasó, como digo, en algunos países de Europa. No obstante, la estrategia del INSS, ellos vienen y dicen lo siguiente. Vienen y dicen, miren, al principio va a subir, pero siempre que el integral, espero no complicarlos, entre la línea azul y el límite de la capacidad, siempre que haya un spare capacity, es decir, haya una diferencia acá, haya un integral positivo, en este caso, estamos bien. Podés seguir asumiendo riesgos, porque si vos seguís en este momento, o sea, seguís bajando en términos económicos, vas a estar en una catástrofe económica acá, o vas a llegar a una catástrofe económica acá. Entonces, lo que tenés que hacer es subir ahora a la tendencia a esto, o sea, subirte a la línea de color azul, y en esta línea de color azul vas desarrollando tu economía de a poquito, entendiendo que vas a tener olas de enfermedades acá, erupciones de enfermedades, de contagios, las vas a tener acá, y eso va a repercutir en la economía. Pero hace todo lo que puedas para no generar un juego de suma cero entre la salud y la economía. Si generas un juego de suma cero entre la salud y la economía, vas a llegar a una catástrofe económica según la cual más gente va a morir por temas económicos que por temas de salud. Y eso es lo que básicamente estamos, igual esto siempre depende de este límite, ¿verdad? El límite del sistema de salud, pero es un poquito las ideas que estamos compartiendo hoy en día desde Conexión Israel, que todavía no les comenté, con algunos de los formadores de opinión y de los tomadores de decisiones de América Latina. Así que este es cómo aprender a vivir con corona de alguna manera, cómo aprender a vivir abajo del agua, y esperemos que de Sion salga de alguna manera una buena señal en estos temas que se están pensando mucho en los principales think tanks del país. Pero les decía que sin tener nada de eso y con tantos obstáculos para progresar y salir adelante, hay que ser un poco sinvergüenza, hay que tener un poco de chutzpah. Estoy un poquito atrasado, me va a llevar unos 5 minutos más la charla, perdón. La chutzpah, ustedes saben que el israelí es un tipo directo, tiende a la confrontación, a veces es descarado y tiende a no ser muy diplomático, ¿no? A veces es un poco agresivo. En el mundo empresarial esto se traduce en no aceptar un no como respuesta, en que si no te metes por la puerta, te metes por la ventana, en que de alguna manera uno lo puede llegar a sufrir un poquito también, los más de 120.000 sudamericanos, latinoamericanos, perdón, que viven en Israel, pueden llegar a sufrirlo en el día a día, pero a veces nos permitimos hacer cosas que no son políticamente correctas
en la vida diaria, pero sí lo son en la vida empresarial. Esta chutzpá es un punto muy, muy importante, saber decir no, o sea, a veces también responder rápido, ¿no? O sea, no tener al otro, ser concreto, ser concreto hasta el punto a veces de un poquito como audaz, o un poquito, llamémosle, no políticamente correcto. Sin vergüenza sí, pero con educación. Porque ustedes saben que el pueblo judío ha puesto la educación en la cima de sus prioridades a lo largo de toda la historia. El pueblo judío, dicen que, o así fue llamado también por fuera y por dentro, es el pueblo del libro. Cuando leer y escribir era casi imposible para, o sea, gran parte de la población mundial era analfabeta, muchos de los niños judíos, en el famoso Heider, en la famosa escuela judía, sabían leer y escribir. Y el enfoque judío del aprendizaje es preguntar preguntas y estar dispuesto a recibir varias respuestas a una misma pregunta. El vector va de la pregunta al aprendizaje. Esta es la tendencia del Talmud, esta es la tendencia de la Agadá de Pesach que leímos en las casas judías, se leyó hace unos días, y ese es el cuestionamiento que uno ve en Israel en las empresas, en la universidad, en el ejército, en los distintos centros de estudios judaicos, sean ellos de corte más practicante o sean ellos de corte más laico. De alguna manera, no estás compitiendo con tu colega o con tu socio, con tu jebruta, se dice en hebreo, estás compitiendo con uno mismo. Una necesidad insaciable de innovar y de cuestionar. Este es el tipo de educación que antecede la innovación. Uno de los maestros de la Sbará, como lo es Gustavo Perednik, siempre dice que siendo los judíos el 0.2% de la población mundial, han ganado el 54% de los campeonatos mundiales de ajedrez, el 31% de los premios Nobel de Medicina y el 27% de los premios Nobel de Física. Dicho eso de paso, un tema que creo que es, no quiero obviar, que de alguna manera tiene que ver con esto también, una de las epopeyas o de los proyectos educativos más grandes que supo el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, fue el renacimiento de un nuevo idioma, que fue sacado de los libros de liturgia, de los centros de estudios judaicos, hacia la vida cotidiana, un lenguaje coloquial, como lo fue el hebreo, a través de Eliezer Ben Yehuda. Ahora, señores, ustedes saben que educarse y aprender no es suficiente. El israelí, en general, hay muchas personas más en el mundo, y obviamente que hay elementos que yo estoy contando acá que son reales para muchas culturas, no solamente la cultura israelí. Estoy intentando de establecer como la función, ¿verdad?, de los distintos elementos que vienen en esta ensalada, en esta salat. Así que educarse y aprender no es suficiente, porque el israelí quiere que ese aprendizaje esté presente en el shetach, en el terreno. En el hebreo se dice ser bitzuist, ser una persona ejecutiva, una persona que es ejecutora o prácticamente que expeditiva, ¿verdad? Y el ejército es, sin lugar a dudas, un lugar donde con la teoría no te alcanza. Tenés que ir también a la práctica, tenés que tomar la iniciativa. Yo les contaba que tuve la suerte de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel, y en otros días más tenemos varias conversaciones de otros temas, como el Día del Recuerdo y el Día de Independencia, otros temas, no este. En el ejército uno aprende el significado de la palabra aharay, atrás mío. Tomar la responsabilidad de iniciativa, que el contingente realmente venga atrás tuyo. En el ejército uno aprende, en la escuela de la vida que es el ejército, uno aprende lo que es un tajkir. Un tajkir es un informe de una situación operacional, o una situación logística, o una situación administrativa, y uno tiene que establecer bien clarito lo que sucedió, lo que debería haber sucedido, la diferencia entre ambos y las lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas es la única forma de progresar del punto de vista profesional. Yo creo que en Israel se invierte mucho esfuerzo en tomar una idea y hacerla realidad. Todos tenemos excelentes ideas, ustedes saben, pero lamentablemente muchas veces tenemos como cierto miedito a traer esa idea a la realidad. ¿Ustedes saben a qué la gente tiene miedo? La gente tiene pánico, creo yo. Tiene miedo de no tener miedo. Y en el momento en que vos estás en una cultura en la cual podés, si vos decís la verdad y sacás lecciones aprendidas, hay tolerancia a tu fracaso, en ese momento hay lugar para generar nuevas ideas.
hay espacio para dialogar y hay espacio para traer cosas afuera de la caja. Y de alguna manera, si no tenés pánico al fracaso, podés tomar la iniciativa. Yo creo que en Israel la tolerancia al fracaso, principalmente en las fuerzas de defensa de Israel, es sumamente alta. Si no fracasás, ahí te enseña que no tenés ninguna otra forma de aprender. Y realmente, para una parte de la sociedad israelí, no para toda, el fracaso no es un obstáculo, sino es un escalón hacia el próximo proyecto. Es de alguna manera, diría yo, quizás, la mejor línea de tu currículum. Ahora, fíjense que está haciendo, por ejemplo, una unidad tecnológica del ejército de Modín. Esto lo saqué directamente de la página de Dover Tzahal, donde yo hago la reserva en el ejército. No es algo que, o sea, hace 10 días esto era algo completamente secreto, pero hay una unidad llamada la unidad Shmone Echad. Shmone Echad es una unidad de la inteligencia israelí, que lo que hace es estar intentando de crear 1000 máscaras avanzadas al día, construyendo escudos para ambulancias que protejan al conductor del enfermo, convirtiendo marcapasos caseros en respiradores, diseñando un software que gerencia de forma innovadora datos de laboratorios de testeo del coronavirus. O la Shayete 13, la Shayete 13, la unidad del comando de la Marina israelí, utiliza en este momento su experiencia en buceo y en compresión independiente de gas oxígeno en containers para ayudar a enfermos de corona. Hay una palabra en el ejército que se llama shiftzur. Shiftzur es una palabra compuesta, es el lunfardo más lunfardo así del terreno, entre shipur, tzurá. Shiftzur puede ser de la forma en que pones tus municiones adentro del arma, o la forma en que tenés tu vest, tu chaleco. Cualquier cosa puede ser mejorar, shipur, tzurá, mejorar la forma. ¿Y qué es innovación sino justamente mejorar formas? A veces quizá la innovación no la tenemos que entender como que aparezcan cosas nuevas, completamente nuevas, sino en realidad agarrar las cosas que tenemos en la realidad, verlas de una manera distinta, ensamblarlas de una forma distinta y de esa manera hacer algo realmente innovador. En este punto que estoy hablando ahora del pasaje de tomar la iniciativa, de lo que trae el ejército, también de lo que es el pasaje de la teoría a la práctica, creo que Israel ha tenido otro de los esfuerzos más grandes que tuvo el Estado prácticamente de los años, como les digo, del fin del siglo XIX, con la creación del Estado en el 48 hasta hoy en día, es el tema de la absorción de inmigrantes. La absorción de inmigrantes es un tema fundamental. Israel ha absorbido más de 3.2 millones de inmigrantes. Hoy en día, más del 25% de los israelíes como yo, sus papás viven afuera del país. Es el país que tiene más inmigrantes per cápita, junto con Australia, de la OECD. Estamos hablando de inmigrantes de más de 100 países distintos, y el inmigrante es un tipo que de alguna manera ya de por sí es una persona más ávida al riesgo. Yo en lo personal, cuando salí del ejército, dije, si no me pongo ahora a emprender, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, es como que es más ávido al riesgo, y el tipo está dispuesto a tomar ese riesgo. Sé que en ese sentido también creo que es importante ese elemento para hablar del tema de no tenerle miedo al fracaso, y el tema de pasar las cosas de la teoría a la práctica, en ese punto. Pero yo creo que la familia, la superposición a la diversidad, la chutzpah, esta osadía, esta sinvergüenza, esta osadía, chutzpah sí, pero con educación sí, pero no solamente teórica, sino también práctica. Yo creo que todos esos son puntos importantes. Pero el punto más importante, que justo creo que la presidenta Rebeca comentaba antes, es el punto o el concepto de Tikkun Olam, un concepto casi que cabalístico de la cábala, de la literatura esotérica judía, de arreglar el mundo. Miren, señores, nosotros llegamos al año 2020 aquí en Israel con un ejército fuerte y con una economía fuerte. Ahora hay muchos problemas, lo podemos tocar después. Hay una gran también desempleo en este momento por el coronavirus, pero básicamente el motor de la innovación israelí ha sido un motor de necesidad. ¿Y cuál va a ser el motor de la innovación israelí la próxima década, o las próximas 2 décadas? Yo creo, personalmente, que va a ser la idea de Tikkun Olam, la idea de los valores, la idea de disminuir las diferencias sociales, de no dejar a nadie rezagado. El coronavirus nos llama en este momento a entrar en una era de innovación para un mundo mejor, para un mundo más moral,
Los desafíos globales, al parecer, van a crecer. Y no vamos a poder pensar solo en ganar plata, sino que debemos pensar también en cómo vamos a mejorar el mundo. Estos desafíos globales, señores, ya no se relacionan más con nosotros desde nuestra nacionalidad, desde nuestra identidad, desde nuestro género, desde el país en el que vivimos. Cruzan cualquier límite geográfico. Estamos hablando de cambio climático, de terror global, de economía global, de migraciones de refugiados que buscan un mejor sitio para vivir para sus hijos, de una epidemia como el coronavirus, una pandemia. La forma en que yo, junto con mi esposa, con mi pareja Maya, utilizo el ocio junto con mis hijas o aprendo junto con mis hijas en estos días que estamos encerrados, puede ayudar e inspirar a una pareja en Teherán. La forma en que una persona recibe en este momento o puede acceder a la salud en Nigeria, puede importar mucho también una persona en México o una persona en Argentina. Porque básicamente una cosa depende de la otra. Podemos ganar juntos, pero podemos también perder juntos, y perdón por decirlo de esta manera, pero podemos perder muy feo si no logramos esta cooperación, no logramos una mayor cooperación internacional, que es la única salida de esta pandemia. Ahora lo voy a relacionar con Israel. Imagínense un mundo con menos límites, con más cooperación. Imagínense un mundo de ese tipo, con menos competencia. Imagínense algo así. En Israel desde temprano los jóvenes son educados a asumir responsabilidades no solo por el bien de ellos, sino por el bien del prójimo. Tenés que devolver algo a tu comunidad, pero no solo a la comunidad, sino también al mundo. Hacer Tikkun Olam, que es una idea que está tan metida adentro de toda la civilización judeo-cristiana musulmana, no solamente la civilización judeo-cristiana. El emprendedurismo social es impresionante acá, señores. Ustedes saben que Israel tiene más voluntarios per cápita en la sociedad civil que cualquier otro país en el mundo. Conocen ya obviamente los ejemplos de United Hatzalah y Jud Hatzalah, que son el lugar de las ambulancias. Conocen definitivamente lo que es Maguen David Adom o la Cruz Roja Internacional Israelí, ¿sí? El voluntarismo que hay allí, y un país que realmente en unos 6-7 minutos llega a atender a una persona que Dios no quiera tenga un problema en el corazón o necesita una atención urgente. Me faltan solamente 2 minutos nomás para terminar, perdón que me pasé en 5 minutos. Y no solo en Israel, ustedes saben también que aquí están estos chicos que salen de las unidades del Comando de Defensa Civil, el Picud Oref, y al salir de allí arman empresas como Israel, que tienen allí una empresa que en el momento que hay un tsunami o un terremoto en algún lugar del mundo, abren allí un hospital de campo, ponen la banderita israelí y comienzan a curar gente. No solamente que sale de allí, ¿quién como ustedes, los que son mexicanos aquí y argentinos también, conocen las actividades de la Yajtza, de esta unidad de rescate y salvataje de la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel? Esta gente tiene el mérito de haber salvado vidas en todas partes del mundo, en México y en Líbano, en el año 84, en Armenia en el año 88, en Kenia 3 veces, en el 98, en el 2002, en el 2006, en Argentina luego del tremendo atentado de la AMIA en el año 94, en Turquía y en Grecia en el año 99, en India en el 2001 y en el 2008, en Egipto en el 2004, en Haití en el 2010, en Colombia también en el 2010, en Japón en el 2011, en Bulgaria en el 2012, en Filipinas, en Nepal, en Ecuador en el 2016, creo que también en México, si no recuerdo fue el año pasado, 2019 o 2018, creo en México también, que llegó esta unidad para ayudar al país local a salvar vidas. Hoy en día, muchos emprendedores israelíes no solo están comerciando, sino que también están haciendo algo por la humanidad. Y eso también es un incentivo a nivel personal. Israel, pues, es una de las economías más innovadoras del mundo porque quiere hacer Tikkun Olam, hacer de este mundo un lugar mejor. No solo para los judíos que están acá por la vuelta, sino realmente para todo el mundo. Para terminar, y abrir un poquito más y bajar un poquito la pelota, tenía muchos pensamientos para comentarle. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que luchar para disminuir las diferencias sociales, tenemos que preocuparnos porque nadie quede rezagado. El mundo tecnológico y digital de hoy en día permite que podamos hacerlo, permite este tipo de cooperación transnacional, y solamente juntos
podemos enfrentarnos a desafíos globales. El mundo no va a volver a ser lo que era, sin lugar a dudas. Hay que pensar, ustedes saben todo el tiempo cómo nos innovamos, cómo podemos hacer cosas nuevas, cómo podemos enfrentarnos mejor con los desafíos globales. Y sin lugar a dudas que tiene que ver con ejerciendo cada vez más nuestra responsabilidad. Nosotros desde Conexión Israel, o Conexión Israel más bien, este emprendimiento que fundamos junto con Gabriel Chocrón. Gabriel es su aliada de Venezuela y vive en Israel ya hace muchos años, tuvo en la Tzabá también muchos años. Lo hicimos con ese propósito, con el propósito de conectar entre Israel y América Latina para promover un futuro mejor para la gente. Ahora, me gustaría agradecer también en este momento, les cuento algo más chiquito de Conexión Israel antes de pasar. Hemos hecho más de 200 viajes de alto nivel en 20 categorías de viajes. Tenemos 100 socios y cooperadores, entre ellos el Keren Kayemet, 10 años de experiencia. Tenemos proyectos aledaños con otros socios también, como el hecho de que compramos el periódico Aurora, que ya tiene 58 años en Israel, y también armamos todo lo que es las redes sociales llamadas Israel en Español, para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y ahora últimamente también lo vamos a comenzar a hacer para otras organizaciones aquí en Israel. Para culminar, me gustaría agradecer nuevamente de todo corazón a la gente del Keren Kayemet por darme la posibilidad de compartir con ustedes. Estamos para como decimos en Uruguay, estamos para compartir, para hacer cosas nuevas, abiertos a proyectos, abiertos a hacer cosas. Les agradezco muchísimo, les agradezco el tiempo que se tomaron, y acá nos pueden encontrar en estas redes, por todos lados nos pueden encontrar, no es difícil encontrar nuestro teléfono, ni tampoco nuestro mail. Muchas gracias por su tiempo, es un honor estar con tanta gente acá, la verdad que una cosa hermosa. Muchas gracias.